Elizabeth Alexandra Mary. El jueves 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido, a los 96 años de edad. En la residencia real del Castillo de Balmoral, el anuncio fue hecho oficial a las 18:30 horas a través de la BBC. Nacida en Londres, 21 de abril de 1926, fue la monarca del Reino Unido desde su ascenso al trono en 1952 hasta su muerte. 70 años de reinado. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. No nació para ser reina, pero se convirtió en la monarca más longeva de la historia, además de la soberana de otros 14 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. A su vez, fue conocida como la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Reinó mientras el mundo cambiaba a su alrededor. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Pero, ¿quién era la reina Isabel II? Nació en Londres, siendo la hija mayor de los duques de York. Isabel fue la primera hija del príncipe Alberto, duque de York, y su esposa Isabel, duquesa de York, y fue educada en su casa a cargo de preceptores privados. Su padre ascendió al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V y de la reina María, y su madre era la hija menor de un aristócrata escocés, Claude Bones Lyon XIV, conde de Strathmore y Kinghorn. Isabel nació por cesárea a las 2:40 el 21 de abril de 1926 en la casa londinense de su abuelo materno en el número 17 de Bruton Street, Mayfair. Luego, residió brevemente en una vivienda adquirida por sus padres poco después de su nacimiento, en el número 145 de Piccadilly en Londres, y en la residencia White Lounge en Parque Richmond. El 29 de mayo de 1926, el arzobispo de York, Cosmo Lang, la bautizó bajo la religión anglicana en la capilla privada del Palacio de Buckingham. Qué dato curioso, esta fue destruida durante los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrada Isabel en honor a su madre, Alejandra, por la madre de Jorge V, que había fallecido 6 meses antes, y Mary por su abuela paterna. En la intimidad era llamada Lilibet. Jorge V apreció mucho a su nieta y durante su grave enfermedad en 1929, sus visitas periódicas le elevaron el ánimo y le favorecieron en su recuperación, según acreditaron la prensa pública y sus biógrafos posteriores. Su única hermana fue la princesa Margarita, nacida en 1930. Ambas fueron educadas en su casa bajo supervisión de su madre y Marion Crawford, su institutriz, llamada informalmente Crawfie. Las clases se concentraban principalmente en historia, lenguaje, literatura y música. Para consternación de la familia real, Crawford más tarde publicó un libro biográfico sobre los primeros años de Isabel y Margarita, titulado The Little Princesses. El libro describe el amor de Isabel por los caballos y los perros, su disciplina y su actitud de responsabilidad. Otros hicieron eco de tales observaciones, como Winston Churchill. Describió a Isabel cuando tenía 2 años como un personaje. Tiene un aire de autoridad y reflexión sorprendentes para un niño. Su prima Margaret Rhodes la describió como una niña alegre, pero fundamentalmente sensible y de buen comportamiento. Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial, al servir en el Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del ejército británico de la época. Así es,
estuvo en el ejército y era una mujer muy activa. Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de los 7 países independientes pertenecientes a la misma: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. La celebración de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. De aquí en adelante su vida se volvió mucho más activa social y políticamente hablando. Se volvió difícil y una serie de eventos la volvieron dura, fuerte, o bien podríamos decir, fría. Entre 1956 y 2021, la mitad de sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán, Ceilán y Barbados, obtuvieron su independencia y se convirtieron en repúblicas. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En 1992, año que Isabel denominó Annus Horribilis, Carlos y Andrés se separaron de sus esposas. Ana se divorció y un incendio grave destruyó parte del castillo de Windsor. Los rumores acerca de la situación matrimonial de Carlos y Diana, princesa de Gales, continuaron y ambos se divorciaron en 1996. Y bueno, cada separación representa un escándalo social para la familia real. Pero las cosas no pararon ahí. Al año siguiente, Diana murió en un accidente automovilístico en París y los medios de comunicación criticaron a la familia real por mantenerse en reclusión durante los días previos a su funeral. Respecto a este caso, se han dado muchísimos rumores que dicen que no fue un accidente, sino un evento planeado por la familia real, quienes se habían llenado de envidia por la fama y el amor que la princesa Diana representaba para el pueblo, y les quitaba el foco principal de atención. También, Diana había decidido hablar de la intimidad de la familia real, y esto no era del gusto de la reina Isabel, pues evidenciaba a su familia. Continuando con la reina Isabel, en 2007 se convirtió en la monarca más longeva en la historia británica, a superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Fue una de las monarcas que han reinado por más tiempo en la historia, y desde septiembre de 2015 fue la monarca británica con el reinado más largo, tras superar a la reina Victoria. El 9 de abril de 2021, su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció 2 meses antes de cumplir 100 años. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero en la historia de la familia real. La pareja estuvo junta durante más de 74 años. Los reinos de la Mancomunidad de Naciones celebraron entre el 2 y el 6 de junio de 2022, en los llamados Jubilee Days, el Jubileo de Platino, acto que conmemoró los 70 años de reinado de Isabel II, cumplidos el 6 de febrero de 2022. Finalmente, el jueves 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido, a los 96 años de edad, en la residencia real del Castillo de Balmoral. El anuncio fue hecho oficial a las 18:30 horas a través de la BBC. Ahora, la corona pasa al príncipe Carlos III, hoy Rey Carlos III. La monarquía puede parecer buena o mala, dependiendo desde qué ángulo sea vista. Y así, como es una tradición muy bonita, en estas épocas puede parecer antigua e impuesta para el pueblo. Un dictador elegido por Dios, llenos de lujos, caprichos, engaños, mentiras. Llenos de amor también, de responsabilidad para su gente, príncipes y princesas viviendo un sueño real, donde son llamados de la más alta clase, y siendo prácticamente intocables. Pero detrás de las paredes se sabe que no todo es color de rosa, y viven tan presionados, y a veces muy trágicamente, durante toda su vida. Pero dinos tú, ¿qué opinas de la reina, los príncipes y la monarquía en general? Cuéntanos, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó, suscríbete y dale like al video, nos ayudas muchísimo. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, algún misterio, caso sin resolver o evento paranormal, escríbelo aquí o escríbenos a nuestro correo. No olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.